Pero ven algo que les aterra. Ven a una niña caminando por los bosques, una niña que va perdida, una niña que está confusa, pero que sobre todo está cubierta de sangre seca. De repente están bajando y se oye un grito de los miembros del miembro que más estaba atrás. Empieza a gritar, empieza a encontrarse muy mal, empieza a convulsionar, se cae al suelo, sus ojos empiezan a sangrar. Y en este momento a mí esto me pareció espeluznante, empieza a sufrir los mismos síntomas, convulsiona, se desmaya y mientras está reptando encuentra una roca donde empieza a estampar la cabeza sobre la roca hasta que la cabeza queda flácida. Y claro, los otros asustados paran el trineo y se dan cuenta de que su compañero acaba de desaparecer. Sí. No dejaron provisiones, no tenían nada. Y estaban en medio de la Antártida. O sea, en un lugar despoblado, sin comida, sin nada. Y con un frío extremo porque se les iba a venir una tormenta encima de cojones. En 8 días el barco se piraba. Claro, él empieza a andar, se le congelan los pies, tiene mucho frío. Y llegamos al 17 de enero, 2 días después de que presuntamente el barco ya debería de haber zarpado cuando Douglas se cae a una grieta. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast. El día de hoy vamos a hablar de expediciones peligrosas, unas historias que os van a alucinar, personas que se han adentrado en una expedición y que la vuelta a casa ha sido de lo más complicada. Así que sin más dilación, comenzamos. En verano de 1993, un grupo de amigos decide hacer un kayak, ¿no? Decide adentrarse en el lago, pero ven algo que les aterra. Ven a una niña caminando por los bosques, una niña que va perdida, una niña que está confusa, pero que sobre todo está cubierta de sangre seca. Rápidamente se acercan a hablar con ella y le preguntan qué es lo que ha ocurrido. La niña, al borde del colapso, les dice que ha perdido a todos sus amigos en un inexplicable suceso. Este es el caso del incidente de Qamar Daban, un incidente muy parecido a un caso que ya trajimos al principio. Cierto. Para los más veteranos de nuestro canal, sí. de nuestro canal, vais a notar que es un caso muy parecido al del Paso Dyatlov, donde vais a ver muchas similitudes y donde vamos a hablar de las teorías y las vamos a ir quitando más conforme nos acercamos al final de este caso. Vale. Sin nada más que añadir, vamos a comenzar, pero en este caso vamos a comenzar desde el principio. ¿Quién era este grupo? ¿Quién era esta niña que habían encontrado? Y nos remontamos a mes previo de agosto, últimos días de julio, y una de las protagonistas es Valentina Utochenko, una niña de 17 años que está apuntada a un club de senderismo, donde ahí conoce a su profesora, Lyudmila Korovina, una mujer de carácter muy fuerte. Todos los estudiantes que estaban con ella decían que era una mujer muy disciplinada, muy estricta, pero que al final del día tenía su amor con todos quería a todos sus estudiantes, ¿no? Y esta era maestra de deportes. Era maestra de deportes, también era instructora de senderismo, muy experimentada, ya llevaba muchos años atrás haciendo este tipo de ruteos, ¿no? Y no es otro caso que esta se los va a llevar a otra expedición. En este caso se lo va a llevar a la cordillera de Qamar Daban. El objetivo es sencillo, subir un pico y bajarlo más tarde. ¿Dónde se encuentra la cordillera? Está en la zona de Siberia, en la zona... no sé si sabéis lo que es el lago Baikal. El lago Baikal es el lago más grande del mundo. Sí. Se encuentra en el centro de Rusia, más tirando muy cerca de la frontera abajo con China, Pakistán, Kazajistán. Igual me estoy equivocando. De ahí los nombres tan raros, ¿no? Sí, de ahí los nombres tan raros. Bueno, raros para nosotros. Claro. Sin ir más lejos, esta mujer propone hacer este viaje y todos aceptan. En este viaje estaría compuesto por 7 personas. Lyudmila, que es la veterana, pero los demás, en la edad más grande de los miembros del grupo era de 24 años y otro tenía 15 años. Pues era gente joven. Era gente muy joven, sí. Eran estudiantes al final del día. Y es que emprenden este viaje y llegan a Irkutsk en tren, ¿no? Esto hablamos de en pleno verano, ¿vale? Porque esto, acordaos, porque después con las teorías van a salir un par de cosas y quiero que os centréis. Llegan a Irkutsk y para llegar a esta cordillera tienen que rodear el lago, ¿no? Que es donde se van encontrando las pequeñas poblaciones. Llegan al pueblo de Murino. Perdón. Llegan al pueblo de Murino,
donde ahí ya es el último asentamiento de la civilización. Es el último sitio donde tienen tren y todo eso. Vale. Sí, lo típico, para coger provisiones y ya empezar a... El viaje como tal no dio ningún problema. Subieron montañas, cruzaron ríos, siguieron los ríos, atravesaron mesetas, valles, todo bien. Llegaron en 2 días en menor tiempo posible a su objetivo, que era el pico, ¿no? Uh-huh. El problema es que se iba a tornar todo para mal a partir de ahora. ¿Por qué digo esto? Emprendieron el viaje el 2 de agosto. Desde el 2 de agosto hasta el 4 les fue perfectamente, pero es el día 4 en el que ya cuando iban a comenzar el descenso es que iba a haber problemas con el temporal. Hablamos de que es agosto. En España, por ejemplo, en agosto no hay lluvias fuertes, no hay monzón, no hay nada. O sea, es puramente seco y es sol. Pero hablamos de Rusia, claro, hablamos de Siberia. Claro. Vale. Llega una tormenta que les pilla inesperadamente, pero esto, pues bueno, no, tampoco es el final del mundo, ¿no? Intentan hacer una hoguera que tampoco se prende, pero bueno, pasas una mala noche y sigues. No hay más. Ponen las tiendas debajo de unos árboles para que les cubran y hasta aquí todo bien. Al día siguiente, el día 5 de agosto, se levantan. Pero cuando dejan de desayunar, terminan de desayunar, recogen las tiendas y justo cuando están en 2.600 metros de altitud, cuando ya están haciendo el descenso, aquí ocurre algo que aterra a nuestra protagonista. De repente están bajando y se oye un grito de los miembros, del miembro que más estaba atrás. Empieza a gritar, empieza a encontrarse muy mal, empieza a convulsionar, se cae al suelo, sus ojos empiezan a sangrar, empieza a sangrar la boca. Repentinamente, Lyudmila, que es la líder, se da la vuelta, dice, no sé qué pasa, voy a aplicarle primeros auxilios. Llega Lyudmila cuando de repente ella empieza a encontrarse mal, se empieza a marear, cae también al suelo donde empieza a convulsionar y empieza a tener los mismos síntomas que tenía esta primera víctima. En ese momento, una de las miembros, la más mayor de los miembros, de 24 años, Tatiana, se acerca para ver qué le ocurre a la líder, para ayudarle. Y en este momento, a mí esto me pareció espeluznante, empieza a sufrir los mismos síntomas, convulsiona, se desmaya y mientras está reptando encuentra una roca donde empieza a estampar la cabeza sobre la roca hasta que la cabeza queda flácida, perdiendo la vida al instante. O sea, es como que quería quitarse la vida ella, o sea... Quería quitarse la vida. En este momento, los demás miembros se quedan anodadados y empiezan a morir uno tras otro, hasta que quedan solo 2, nuestra protagonista y un amigo más, miembro de la expedición. Corren como alma que lleva el diablo hasta abajo, pero solo uno de los 2 llega, nuestra protagonista, Valentina. El otro sufre el mismo destino que los demás. En este momento, Valentina hace una jugada inteligente, en mi opinión. ¿Por qué digo esto? Cualquiera de vosotros hubiera huido y se hubiera perdido en el bosque, hubiera huido, es normal. Todo el mundo tiene miedo, se hubiera escapado, se hubiera perdido en el bosque. Hablamos de que estaban metidos en un terreno donde no había ser humano. Si es verdad que era un terreno muy transitado por los turistas que tenían pues esta afición de senderismo, de kayak, que les gustaba mucho la montaña, ¿no? Sí. Pero en esa zona tan inhóspita era muy difícil. En este momento hace una de las jugadas y es que dice, voy a bajar hasta aquí y aquí es donde voy a pasar la noche, a no muchos metros de donde ha ocurrido este incidente. Obviamente ella, cagadita de miedo, pone la tienda y pasa la noche ahí. ¿Por qué? Necesitan los suministros para volver a casa. Sin esos suministros, Valentina, de 17 años, no va a poder llegar a casa. Claro, y los suministros están... Los tienen todos los tienen los compañeros, están los arriba. Cuerpos, claro, los cuerpos. Sí. Entonces pasa la noche, te puedes imaginar cómo ha podido ser, mucho miedo. Yeah. Y es cuando vuelve, obviamente con miedo de que sufra el mismo destino que sus compañeros, y es que cuando llega a los cuerpos, recoge los suministros, recoge toda la tienda y se marcha. Es hasta que durante 4 días va a seguir vagando siguiendo los cables eléctricos para encontrar algún tipo de civilización. Al seguir estos cables eléctricos va a llegar a un río. Todo el mundo sabe que si sigues un río llevará en un momento a algún pueblo, civilización. Eso es. Y como no, consiguió. No llegó a una civilización. Es cuando nos remontamos a los
del kayak, del principio. El grupo de kayak se la encuentra destrozada, se la encuentra al borde del colapso, de llorar, no sabe qué decir. Y es cuando alerta a todos estos y la mandan a la comisaría más cercana, donde denuncia lo que ha ocurrido. Es en este momento que no es hasta el 24 de agosto que empieza la búsqueda. Claro. Han pasado más de 10 días aquí. ¿Y por qué? Cuando Valentina llegó a la comisaría no habló durante días del miedo que tenía, del trauma que tenía. El inspector a cargo de esto decidió hacer la búsqueda el 24 y cuando llegaron los rescatistas encontraron la escena que ya había descrito Valentina, pero encontraron que estaban un poco sin ropa, muy parecido al caso de Diatlov, va a ser muy muy parecido. Encuentran a gente que está sin ropa, tienen muchas magulladuras y es cuando les van a pasar a la autopsia. Esta autopsia se haría en una ciudad cercana del lugar y presentaban muchos de estos quemaduras dentro de los pulmones, no solo quemaduras sino magulladuras, como si tuvieran golpes. También presentaban, como he dicho, como lloros en los ojos, Sí. la sangre que hemos dicho Sí. también. Y esto, el gobierno ruso declaró que todos los miembros, excepto la líder Lyudmila, habían muerto de hipotermia. Claro, y la sangre de los ojos. Y La todo sangre eso, de los claro, ojos, es que ahora lo vamos a explicar todo. Ya. Lyudmila había muerto de un paro cardíaco. Un paro cardíaco seguido de convulsiones de... Algo extraño, ¿no? Claro. Es en este momento que nada queda claro y es donde salen un montón de teorías. Teorías como hongos, teorías como hipotermia, teorías como agua contaminada, teorías como edemas pulmonares. Vamos a ir una por una, porque ahora viene el grueso, ¿no? Hablamos de hongos, ¿por qué? A Lyudmila le gustaba mucho recolectar hongos, recolectar setas, ¿no? Y este arte se lo había enseñado a todos los alumnos. Lo que dicen las autoridades o la gente es que alguno de estos alumnos habría pillado un hongo que no se puede comer, que no es para consumo humano, y que esto podría haber provocado convulsiones, desmayos. Como os he dicho antes, desayunaron y partieron. Fueron horas escasas, minutos escasos después de desayunar, que sufrieron todos este destino. Hay un problema aquí. Una sobrevivió, Valentina. ¿Qué quiere decir? O no desayunó o esta teoría no va a ningún lado. Vamos a pasarla a otro plano y vamos a seguir comentando. Tiene sentido lo de los hongos, sí. Puede ser, sí. Hipotermia. No. Es cierto que los encontraron algunos sin ropa. Eso es como lo de Diatlov, ¿no? En plan, Eso es como lo de Diatlov. ¿Qué pasó en Diatlov? Se los encontraron sin ropa, pero esto es por la paradoja de desvestimiento. Cuando la temperatura alcanza unos grados, la cabeza ya no funciona como debe y la gente se empieza a quitar la ropa como... Piensan que tienen mucha calor, pero en verdad estás no. perdiendo temperatura por todos lados. Yo lo descarto. O sea, ni la contemplo. Ya solo por el tema de la sangre y todo eso. Uh-huh. Vamos con el agua contaminada. Hablamos de que esta gente estaría durante X días en esta travesía y hemos hablado del lago Baikal al principio. El lago Baikal es el mayor vertedero de residuos que hay, por desgracia. La gente va allá y tira un montón de cosas. Sí. La posibilidad de que podrían haber pillado agua en un riachuelo que vendría de ese lago es alta, pero lo que no es alto puede ser la probabilidad de que lleve toxinas. Ya. Y una toxina que te haga ese destrozo claro, en el cuerpo es muy dudoso. Entonces, esta también la vamos a descartar, la vamos a quitar, no la contemplamos. Pero mucha gente también se ha centrado en esta. Experimento militar. Se metieron en un lugar donde no tenían que meterse y los militares pues hicieron lo que tenían que hacer. Claro, y entonces la chica, ¿que queda viva, qué? Ahí es donde se desmonta todo porque la chica si no hubiera dicho nos han atacado. Ya, claro. Fuera. Uh-huh. Aquí es la que me gusta. Agente nervioso. El agente gas nervioso. ¿Por qué digo esto? En la década de 1970 hasta principios de 1990 el gobierno ruso estaba trabajando con gases nerviosos. Gases nerviosos como Novichok, el agente Novichok. Este agente estaba hecho para disuadir a las tropas de la ONU y para combatir cualquier tipo de amenaza, ¿no? En este caso era la ONU porque era la amenaza más clara. Perdón.
¿Por qué digo esto? Las causas de este gas son muy parecidas a lo que estaban sufriendo. Es decir, hablamos de magulladuras, hablamos de que cuando se desplomaban en el suelo era de que los músculos dejaban de funcionar. O sea, se volvían rígidos. Tú no puedes caminar ya, te desplomas en el suelo. Sí. Pues también te hacían el efecto es un poco como el gas lacrimógeno, que te hace llorar los ojos. En este caso, te los destroza, te destroza el cuerpo, es extremadamente letal y comparte muchas causas y muchos síntomas con este agente nervioso. Y otra cosa más, más tarde sí que se confirmó que era en este tipo de zonas donde el gobierno ruso estaba trabajando con este arma y en ese periodo de tiempo. Con lo cual apunta mucha gente a esto. Obviamente esto es un misterio sin resolver, es una expedición porque a las familias no se les dio nada, se les devolvieron los cuerpos, pero no les dieron más explicación que una hipotermia. Joder, qué duro. Pero claro, es que lo del gas que no afecte a la chica, hay una que ha sobrevivido. Es que te desmonta todas las teorías, ¿sabes? Que una sobrevive. Claro, y por último tenemos un edema pulmonar juntado con mal de altura. Eso te iba a decir yo, igual la presión, vale. Un mal de altura, alguna cosa así. Vamos a hablar de esto. El edema pulmonar comparte las mismas características con lo que les había sucedido, excepto lo de la sangre. Yeah. Pero lo de los pulmones sí que era muy, muy parecido. Sí. También el mal de altura. La gente de mal de altura, lo mismo, mareos, vómitos, comparte lo mismo, pero aquí hay un problema. Sufrirlo las 6 personas a la vez, que la mujer experimentada del grupo lo sufriera también y perdieran el conocimiento en tan poco tiempo. Eso es raro. Eso es raro. Sí. Esto quiero que lo escribáis en los comentarios. Mucha gente apunta a lo del gas nervioso. Yo, en lo personal, gas nervioso también. Las demás no veo ninguna posibilidad. Y al final esto es un misterio sin resolver. O sea, podéis opinar lo que queráis. Opinad lo que queráis, sí, os leemos, ya sabes, cualquier cosa. Verdad, dicen que la verdad está oculta en los archivos del gobierno. Puede ser. Que solo ellos tienen la verdad. Y la chica se habrá quedado traumatizada después de eso. O sea. La chica se quedó traumatizada. Durísimo. Un golpe muy duro, sí. Espero que os haya gustado y nada. Si os ha gustado, decidlo en los comentarios. Si os ha gustado, decidlo. Obligatorio. Te doy paso. Sí, ¿no? Comienzo. Dale. Bueno, yo voy a hablar de una hazaña, para mí es una hazaña, donde una persona se quedó sola en la Antártida y tuvo que sobrevivir durante semanas. Acordaos que es la Antártida. Es un lugar, despoblado, ahí no se puede ni... Inhóspito. Eso es, no se puede cultivar comida, no se puede vivir, las temperaturas son horribles. Pues una persona que va a ser el protagonista de nuestra historia, que se llama Douglas Mawson, se iba a quedar allá durante semanas y además iba a perder personas también en ese tiempo que estuvo allá en la Antártida. ¿Has dicho semanas en la Antártida? Sí, se quedó semanas en la Antártida. Sobreviviendo él solo. Él solo. Exacto. Así que vamos con ello. Primero os presento al protagonista, que es Douglas Mawson, que es una persona que nacida en Inglaterra y se mudó junto con sus padres cuando era pequeñito a Australia. Yo creo que un poco por nuevos comienzos, o sea, nuevos horizontes. Una nueva vida. Eso es una nueva vida. Bueno, él era una persona desde pequeño muy talentosa. De hecho, estudió una carrera, la ingeniería de minas, pero no era suficiente para él. Él quería ser geólogo, él quería hacer expediciones, como por ejemplo en aquellos entonces, que estamos por ahí por la fecha de 1900, estaba muy de moda lo de ir a la Antártida, sobre todo gente que vivía en Australia, porque estaba cerca de allá. Sí, relativamente cerca. Exacto. Entonces, él, como geólogo, que quería coger más experiencia y vivir este tipo de aventuras, llevó a cabo su primera expedición. Él simplemente iba a ir como geólogo contratado, por así decirlo. Esta expedición se llamaba Expedición Nimrod. Y bueno, ahora os voy a contar un poquito de qué consistía esta expedición. El que estaba a mando de esta expedición se llamaba Ernest Shackleton, que quizás mucha gente le suene, porque por aquellos entonces, en 1906-1907, que es cuando se llevaría a cabo esta expedición, él era uno de los mayores exploradores de la Antártida. De hecho, iba a hacer no solo esa expedición, sino unas cuantas más. Y persona a la cual casi traigo a este podcast, me refiero a su historia, no a él. A él no. A mí no me importa traerlo. El problema hay que sacarlo de la tumba y todo eso, pero eso es un poco difícil. No, casi traigo su historia porque él hizo más adelante otra expedición a la Antártida donde se quedó el barco encallado en el hielo y tuvieron los tripulantes, tanto él
que salir del barco por patas porque se estaba hundiendo, muy parecido a la historia del barco El Terror, que está la serie por allá, y tuvieron que salir del barco por patas y sobrevivir en la Antártida durante semanas, no sé si llegaron meses, hasta poder ser rescatados. Antes de que te interrumpo un momento, Sí. pero lo de la Antártida hay muchas historias, o sea, no solo Sí, está sí, él, sí, está sí. Scott Amundsen también. Eso es, está Amundsen, que luego lo tengo aquí apuntado, Roald Amundsen. Sí, sí. Que- no que- sé si son familia o algo. No, está Robert Falcon Scott, que luego Ah. hablaré de él, Ah, y, vale, sí, y Roald perdón, Amundsen. me Luego he contaré un equivocado poquito que también hicieron expediciones. Es que por aquel momento la Antártida era un lugar que no había sido, o sea, que no había gente, no había viajado allá, era inexplorado, entonces pues muchos querían adentrarse, ¿no? Conocer un poco eso más. es. Entonces, como iba diciendo, Ernest iba a traer la historia por eso, porque tuvieron que abandonar el barco, casi se hunde y bueno, sobrevivieron todos. Por eso no me parecía interesante la historia, pero no lo suficiente, ¿no? Así que nuestro protagonista, como iba diciendo, se adentra en esta expedición Nimrod, que básicamente lo que tenían que hacer era llegar allá a la Antártida y subir al monte Erebus, que es un monte que creo que es un volcán que está allá en la Antártida, simplemente pues lo típico, para coger muestras, ya que era geólogo, para saber qué hay por allá, también un poco para mapear, cartografiar un poco la zona y regresar. La cosa es que la expedición fue exitosa, al 100%, o sea, regresaron todos, no hubo problemas. Y bueno, ya cuando ya llegas a Australia hay que colgar las medallitas, ¿no? Colgar Está las claro. medallitas. Todas las medallitas se las llevó, obviamente, el capitán de la expedición, que fue Ernest Shackleton, pero nuestro geólogo, Douglas Mawson, también se colgó alguna medallita de que era un buen geólogo y tal. Pero claro, eso no era suficiente para él. Él quería colgarse la medalla de honor. Él quería ir y ser el capitán de la expedición, ¿no? Así que empezó a darle vueltas a la cabeza y decidió que él quería tener su propio equipo y montar su propia expedición. Y esta expedición que iba a montar la conocemos, que es la que voy a traer hoy, como Expedición Aurora. Que también el nombre del barco también sería Aurora, ¿vale? Pero antes de nada, cuando llegó de la expedición Nimrod, obviamente con todas las medallitas que ganó también nuestro protagonista Douglas Mawson, también le hicieron alguna que otra proposición. En este caso Robert Falcon Scott, que era otro explorador de la Antártida, que estaba llevando a cabo una expedición que se llamaba la Expedición Terra Nova, que quizás a algunos les suene, que era una expedición que consistía en llegar al Polo Sur, porque nadie había llegado al punto cero del Polo Sur y querían ser los primeros. Bueno, en este caso Robert Falcon Scott quería ser el primero, ¿no? Le hizo la proposición a nuestro geólogo a ver si quería venir y él la rechazó porque tenía en mente lo de Sí, su propia. expedición, ¿no? Claro. Para colgarse la medallita. Por comentar un poquito lo de la expedición Terra Nova, es conocida, pero no tanto. ¿Por qué? Porque fue eclipsada. Fue eclipsada por Roald Amundsen, que es conocido como uno de los mayores exploradores de la Antártida, la primera persona en el mundo que puso la bandera en el punto cero del Polo Sur. Y claro, hay hasta incluso una película, la podéis buscar, no sé si es película o serie, de Roald Amundsen. Y Yo creo que leí el libro. también tiene libros, sí. Claro, Robert Falcon quería llegar el primero, pero hubo como una carrera Claro, entre sí. Robert Falcon con la expedición Terra Nova y Amundsen. ¿Qué pasa? Que llegó primero Amundsen. Y se llevó todo el Y mérito. se llevó todo el mérito. Obviamente, pues bueno, también se llevó algo de mérito Scott. La pena de esta expedición de Terra Nova es que, si no me equivoco, a la vuelta, algunas de la tripulación perdieron la vida. Sin embargo, Amundsen, que yo sepa, yo creo que no perdió nadie la vida. Aquí no sé, no tengo toda la información, pero fue más exitosa, por así decirlo, aparte de que llegaron los primeros, ¿no? Claro. Bueno, he explicado un poco esto, me salió un poco de la historia, pero yo creo que es interesante. Vamos otra vez a la expedición Aurora y nuestro protagonista básicamente lo que hace es buscar gente. Oye, necesito un fotógrafo para fotografiar todo, necesito también geólogos, meteorólogos, necesito gente, también necesito alguien que lleve el barco, porque él no es capitán de barco, él simplemente es el capitán de la expedición, ¿vale? Así que, dicho esto, el 2 de diciembre de 1911 llega el día clave. Se suben al barco y ponen rumbo hacia la Antártida. Llegarían más o menos a la mitad de distancia, donde pararían en una isla, la isla Macquarie, donde montarían una base que iba a ser un poco de intermediario. Es decir, aquí está Australia, aquí está la isla Macquarie y aquí está la Antártida, ¿vale? Entonces, aquí en la isla iban a poner una radio para poder comunicarse con el resto del equipo que fuera a la Antártida.
Simplemente para conocer si están bien, si han llegado, si como va un todo. checkpoint. Eso es como un intermediario. Y si hubiera algún problema, ellos desde la isla Macquarie pueden mandar un mensaje a Australia para, oye, necesito todo va ayuda, bien, o o la lo que cosa sea. va mal, o lo que sea, Sí. ¿vale? Entonces, montan la primera base en la isla Macquarie y el resto del equipo, dejan varias personas, el resto del equipo se monta en el barco y rumbo a la Antártida. Vale. Llegamos al 7 de enero de 1912, el momento en el cual llegan a su primer destino, el Cabo Denison. Eso ya era un lugar... Denison, perdón. Eso ya era un lugar que era inexplorado. De hecho, los siguientes puntos donde van a ir, ellos mismos les van a poner el nombre. Cabo Denison se lo pusieron ellos, ¿vale? El nombre, se va a llamar así. Y ahí montaron la base principal de la expedición. Base principal donde, sobre todo, aparte de hacer unas pequeñas cabañas, porque se iba a quedar gente allá a pasar, a vivir, ¿sabes? Gente allá que iba a estar simplemente para poner una radio y poder comunicarse con la isla Macquarie, ¿vale? De hecho, pusieron la radio y se comunicaron con ellos diciendo que habían llegado, que habían montado la primera base y todo bien. La cosa es que esta radio, o sea, la antena iba a durar bastante poco, porque allá había unos vientos de más Una de ráfaga de viento, de ¿no? más de 320 kilómetros por hora. O sea, ni un Fórmula 1. O sea, una auténtica locura. Entonces, claro, una antena del año 1911, pues hacía a la mierda la antena, básicamente. Parecería cartón. Sí. Claro, la antena al carajo. Entonces, por suerte, pudieron, como ya he dicho, comunicarse con ellos, decir, oye, hemos llegado, está todo bien, ¿vale? Vamos a seguir con la expedición. Pero, bueno, la antena duró poco. Igualmente, la base se quedó allá, se quedaron unos cuantos allá. En esa base iba a haber provisiones, iban a dejar provisiones allá en una cueva como decía, como la cueva de Aladín, de Aladino, donde iban a dejar pues provisiones por si ocurría lo que fuera, ¿no? Y alguien se perdía, pues ahí estaba la cueva. Como almacén. Sí. Eso es, como almacén. Bueno, se quedaron unos cuantos en esa base principal y otros se montaron al barco y siguieron hasta otro destino. Fueron hasta la zona oeste de la Antártida, donde llegaron finalmente a una barrera de hielo que le pusieron el nombre de la barrera de hielo de Shackleton, en honor a Shackleton. No había muerto, pero simplemente le quisieron poner ese nombre. Y ahí montaron otra base. Esa es una base más pequeñita, secundaria, y en esa base iban a pasar un tiempo para finalmente, en noviembre, salir a hacer la verdadera expedición. Salir con los trineos, con los perros. Sí, no, de hecho, se quedaron durante muchos meses porque el temporal era malísimo y en noviembre, al parecer, el temporal mejoró. Es irónico que sea en noviembre. Sí. Pues en noviembre es cuando empezaron con la expedición. Ahí ya parece ser que el temporal les permitía salir a cartografiar la zona, ¿no? Y a coger muestras. Bueno, de hecho la idea de la expedición era esa, simplemente cartografiar y ir a zonas inexploradas y recoger muestras, ¿no? Se dividieron en 5 grupos. 5 grupos, yo me voy a centrar en uno de ellos, y que en ese grupo se encontraba nuestro protagonista, Douglas Marston, junto a otros 2 geólogos que se llaman Mertz y Ninis, ¿vale? Ninis. Ninis, sí. Ninis. Como alguno del chat. Nada, es broma. Bueno, el 15... Bueno, ellos se juntaron antes de partir y dijeron, mira, el 15 de enero el barco Aurora va a zarpar de vuelta a casa. O sea que el 15 de enero todo el mundo tiene que estar aquí de vuelta. El que no esté, no coge el barco y no vuelve. Y se tendrá que quedar aquí. Con lo que esto, supone quedarse ahí. Quedaos con la fecha porque esto va a ser un contrarreloj, la historia. O sea, van a tener que regresar a contrarreloj, ¿vale? Así que nada, dicho esto, comienza el día donde ya zarpan, se montan en los trineos y empieza la expedición. Iban con unos 40 perros, los 3 que he presentado antes, y estuvieron recorriendo durante muchos kilómetros. De hecho, se separaron hasta 500 kilómetros de la base. O sea, que ya es una distancia considerable, ¿vale? Para cartografiar y hacer pues todas las movidas de geólogos que no voy a explicar, ¿vale? Entonces, llegamos al día clave, día donde iba a suceder una auténtica tragedia, el 14 de diciembre. Ya solo queda un mes para que zarpara el barco. Este día estaban tranquilamente en los trineos, cada uno iba en su trineo, eran 3, pues uno tenía su trineo, otro y otro. Iban tranquilamente cuando de pronto Ninis de repente cae por una grieta que había en el suelo y cae al vacío completamente. Y claro, los otros asustados paran el trineo y se dan cuenta de que su compañero acaba de desaparecer, que se ha precipitado a un vacío enorme que había en una grieta, y van corriendo hacia la grieta. Claro, no lo verían tampoco. Y claro, empiezan a decir su nombre, Ninis. No responde nadie, no se oían ni los perros. Imagínate la profundidad que había en esa grieta. Solo supone una cosa.
Ninis murió. ¿Cómo puede ser? Ninis murió, obviamente. No se sabe por qué no bajaron ahí abajo, pero claro. Si no se escucha perros, no se escucha nada. De hecho, estuvieron durante 3 horas gritando su nombre. 3 horas allá. Y nadie no contestó, ni un perro, ni soy yo, nada. Aquí había varios problemas. El primero, y el problema más fuerte de todos, es que su compañero acaba de morir, ¿vale? Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que todas las provisiones se encontraban en el trineo de Ninis. Cuando digo todas, son todas. No tenían absolutamente nada de comida. O sea, que palmó el que no tenía Eso que palmar. Es, el único que no tenía que palmar, palmó. Con toda la comida y con todo. Se habían precipitado al vacío. Claro, aquí hay una cosa que los profesionales lo que suelen hacer cuando hacen este tipo de expediciones es que dejan atrás provisiones por lo que pueda ocurrir. ¿Qué pasa? Que ellos no lo hicieron. Se saltaron la regla número 1 de explorador. Sí. No dejaron provisiones, no tenían nada. Y estaban en medio de la Antártida. O sea, en un lugar despoblado, sin comida, sin nada. Sin poder cultivar, Exacto. Sin nada. Y con un frío extremo, porque se les iba a venir una tormenta encima de cojones. Bueno, entonces aquí es cuando ya empieza la verdadera odisea que van a vivir. A los 15 días del accidente, tienen que sacrificar al primero de los perros, porque obviamente la única comida que tenían era los perros. Claro, tú entiendes que los perros no aguantan tanto sin comer como un hombre, o eso es al menos lo que yo pienso. Tienen menos grasa, además son los que tiran. Eso es, son perros que van tirando, les va moviendo, entonces los perros empiezan a debilitarse mucho. Los primeros 15 días se comen el primer perro, de hecho también sirve ese perro para alimentar al resto de los perros, sí. ¿Vale? Para un poco supervivencia de todos, sí. ¿Vale? No dicen, bueno, no miramos por los perros, no, querían mirar también por los perros porque eran parte de la expedición. Bueno, finalmente, 10 días más tarde, y solamente 10 días más tarde, todos los perros habían muerto. Ya no tenían, o sea, ellos mataron ya al último perro para poder comer y se quedaron los dos solos sin perros y sin nada, con el poco de comida que quedaba del último perro. Ya. Exacto, ni transporte ni muy comida. Poco de comida. ¿Qué pasa? Aquí hay un problema. Ellos tenían para cocinar, pero no llegaban a cocinarlo como es debido, ¿no? Entonces, se comían también la casquería del perro. Cuando estoy hablando de casquería, estoy hablando de los hígados, intestinos, todas esas cosas. ¿Qué pasa? Hay una cosa que se llama el envenenamiento por vitamina A, que es lo que le sucedió a Mertz. Sufrió un envenenamiento por vitamina A por comerse ese hígado prácticamente crudo y empezó a debilitarse. Empezó poco a poco a dejar de andar, empezó a delirar, hasta que finalmente ya, es que ni podía andar. Nuestro protagonista Douglas Mawson intentó de todas las maneras posibles salvarlo, pero el 7 de enero fallece. Después de un coma, muere. Así que nuestro compañero Douglas Mawson se iba a quedar completamente solo en medio de la Antártida. Sin comida, con la poca que tenía del perro que quedaba, sin absolutamente nada, con un frío extremo. Entierra a su compañero y comienza no se iba a rendir, comienza una marcha a intentar llegar a la base principal e intentar llegar a coger el barco, porque estamos a 7 de enero, que es cuando muere el compañero, y cuando iba Douglas Mawson a comenzar la andada hasta allá, y el barco iba a zarpar en 8 días. O sea, en 8 días el barco se piraba. Claro, él empieza a andar, se le congelan los pies, tiene mucho frío. Y llegamos al 17 de enero, 2 días después de que presuntamente el barco ya debería de haber zarpado, cuando Douglas se cae a una grieta. Se cae a una grieta, pero no es una grieta tan profunda. Emplea toda su fuerza, toda su energía en subir. De hecho, tarda horas en subir, pero finalmente lo consigue. Bueno. Se salva, pero claro, está cansado, con mucho frío, no tiene apenas comida. El barco hace 2 días que en teoría ha zarpado. Pero él no se rinde, él sigue, él quiere llegar a la base, hasta que el 29 de enero, después de larga travesía, ya ha pasado ya mucho tiempo, llega a una zona donde había unas rocas, y en esas rocas se encuentra comida, provisiones que habían dejado sus compañeros antes, y aparte una nota, ¿vale? Por suerte, una luz de esperanza, tiene provisiones, puede comer, ya no le quedaba casi comida de perro, y en la nota ponía lo siguiente: el barco Aurora aún no ha zarpado, está esperando. Y además ponía también que aparte de eso estaba muy cerca de la cueva de Aladino, donde se encontraban las provisiones. Estaba solamente 23 millas, lo ponía en la nota, a unos 37 kilómetros. Que es, pero no tanto. Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Vale? Así que sigue andando,
Y desgraciadamente 37 kilómetros que una persona en condiciones normales lo puede llegar a hacer en un día, con paradas y tal, este lo hace en 3 días, por el frío y por todo. Sí, pero al menos llega ya y hay provisiones, hay comida. Lo malo es que se tiene que quedar en la cueva porque llega un temporal horrible y se queda ahí en la cueva metido durante una semana. Una semana con comida, pero una semana que es... el barco puede zarpar, iba a esperar, momento, pero no iba a esperar toda la vida. Claro. Iba a esperar unos días más a ver si alguien llegaba. Bueno, finalmente, una semana más tarde, después de haber cogido fuerzas, llega a lo más alto de una colina y ve la base y ve el barco. Pero el barco no estaba en el puerto, el barco estaba zarpando, ya se estaba alejando de allá. Con lo cual fue un golpetazo de decir, me quedo aquí. ¿Qué timing? Dice, no llego. Justo, con todas sus fuerzas intentó llegar a la base, gritando y tal, y llega a la base, y por suerte para él, había 6 personas en la base, que habían decidido quedarse esperando a ver si Dawson o alguno de los otros compañeros llegaba con vida. Así que al menos no iba a estar solo, ¿vale? Llaman al barco, intentan de alguna manera que el barco vuelva, pero por circunstancias meteorológicas no puede dar la vuelta, ¿no? Y tiene que volver a Australia. Sí. Así que estarían en esa base durante prácticamente un año entero. Claro, porque el barco, entre ir hasta Australia, ir y coger provisiones y volver, es prácticamente un año entero. Y diréis, bueno, pues ya está, ¿no? Digo, sí, pues realmente el objetivo de Mawson se llevó a cabo porque cartografiaron y además regresó a la base con muestras. O sea, dijo, mira, mis amigos, geólogos, compañeros, no van a morir en vano. Yo voy a llevar las muestras. Y llevó las muestras que a día de hoy han sido súper útiles. O sea que al menos la expedición fue éxito, con comillas, porque murió gente, sí, pero trajo muestras. Éxito menor, sí, bueno. Pero bueno, los que estáis pensando que durante este año Mawson se quedó allá en la base y no salió, error completo, porque meses más tarde se montó en un trineo con perros y se fue con otros tantos a seguir cartografiando. No, los perros tendrían que estar bailando. Bueno, yo digo, a ver, a mí me pasa eso, esa tragedia de estar días solo. Yo me voy nadando. Yo no es que no salgo de la base ni loco. Pues este tío se cogió las cosas y aún hizo otra expedición más por allá. Bueno, esta sí salió bien, exitosa, volvieron y tal. Y finalmente llegó el barco y rumbo a Australia y todo bien. Wow. O sea que finalmente la historia no acaba tan mal, sigue siendo una expedición peligrosa por todo lo que ocurrió. Imagínate tú estar allá, solo, en la Antártida, se te acaba de precipitar un tío en una grieta. O sea, y claro, ya no solo eso, tienes a un compañero, pero cuando el compañero fallece por el envenenamiento de... Estás solo. Estás solo, con temperaturas extremas. Sin comida. Sin comida. La cabeza que tiene que pensar en eso. ¿No ves más que terreno blanco? Tienes miedo, tío, tienes que tener mucho miedo allá. Mucho miedo. Yo creo que... Mira, estos casos a mí me gustan porque al final ves cuál es el límite del ser humano, qué es lo que es capaz de hacer y ya está, claro. Entonces, este tío tendría una fortaleza mental que no la tiene nadie. Por eso esta gente es aventurera. Y por eso han sido tan galardonados, ¿no? Sí, bueno, mira, yo este caso no lo conocía, ¿eh? Como los de Ernest, Shackleton, Amundsen y todos esos, sí, los conozco un poco más, pero... De hecho, ya te lo dije, estuve pensando en traerlos, pero no sé, tenía algo, este caso que dije, hostia, es muy interesante, ¿sabes? En plan, sí, a mí me ha gustado, ¿eh? Está muy bien. Obviamente, pues al final, habrá gente que pensó que fue horrible, ¿no? Pero hay otra gente que dice, bueno, por la ciencia, ¿no? Pues al final salió bien, ¿no? También te digo una cosa, un aplauso a los tíos que se quedaron, porque sí, le dieron una bocanada de oxígeno tremenda. Esperanza brutal. Y la posibilidad de vivir. Se van sin él, claro, y ahí te quedas. Tú planteate la cosa de que te digan, bueno, estos 3 personas no han vuelto, pero hay que zarpar ya, el 15 de enero, como se mandó. ¿Hay alguien que se quiera quedar aquí? Y que tú digas, yo me quedo a esperar. Sabiendo que no vas a volver a tu casa hasta un año más. Y sabiendo que esta expedición... salieron de Australia en 1911 y volvieron en 1913, o sea que estuvieron mucho tiempo allá, mucho tiempo fuera de casa. Creo que llegaron al final, no sé si en 1913, pero bueno, casi ya 1914, o sea, es que es mucho tiempo. Y tú levantas la mano y dices, yo me quedo aquí a esperar. Claro, ellos también, yo creo que hicieron
un buen trabajo. Un buen iba a trabajo, decir, ¿no? sí, Sí, vaya. fueron muy profesionales. Sí, un aplauso a ellos, pero vaya. Y nada, finalmente así termina la historia de Expediciones. Así es. Y aquí termina el podcast también, porque ya no tenemos nada más. No tenemos nada más. Cualquier cosa, bueno, Comentarnos. si habéis llegado hasta aquí, también quiero decir Sí. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Lo de redes sociales ha sido una auténtica barbaridad. Más de 10.000 seguidores en Instagram, más de... Rumbo a los 100.000 en TikTok. En TikTok ya casi los 80.000. Una auténtica barbaridad. En YouTube estáis a tope, en Spotify también. Y En Spotify no hemos mencionado que estamos en top 200 podcasts más exitosos de llegamos España. hasta el top 118, o sea, una auténtica barbaridad. Yo no me lo creo. No conseguí descargar lo que te dan El del banner, top 118 sí. porque dije, bueno, esto no será tan volátil. Y Pero al ¿por día qué no lo si- sabíamos? ya 2 días después ya no estábamos en el top. Digo, mierda, tendría que haberlo descargado, pero bueno. Me he esperado al final para decir esto porque realmente los que se quedan hasta el final son los que... Son los verdaderos. Los verdaderos, los real, los que apoyan este podcast. Y muchas gracias a vosotros que por eso cada día nos metemos aquí. Nos dais ánimos para Eso seguir. es. Sí. Así que cualquier comentario de qué os ha parecido la historia, os quiero escuchar, os quiero leer. Recomendadnos si conocéis alguna Sí, historia, sí, os eso escuchamos es. siempre. Traeremos historias. De hecho, ya hemos traído algún caso de historias que nos han dicho, pues esta está interesante, así que cualquier cosa nos la podéis comentar. Y nada. Nada más que Despedimos, añadir. ¿no? Ya veremos qué traemos al siguiente podcast. El próximo, a ver si traemos la ruleta, que llevamos ya varios días sin traer la ruleta. Así es. Así que nada, nos vemos en el Un siguiente. abrazo. Chao.